Bien, un saludo para todos. Hemos llegado a la lección número 2 de la escuela sabática sobre el libro del Génesis y vamos a hablar sobre la caída, la entrada del pecado a este planeta Tierra y de qué manera se introduce este mal que se inició en el cielo a través de Lucifer cuando se rebotó contra la ley de Dios, la gracia de Dios. Así que en algunos aspectos vamos a mirar algunas cosas interesantes. Los seres humanos es muy difícil entender a plenitud el origen del mal. El don profético dice que explicar el pecado y su origen es defenderlo. Es el misterio de la iniquidad, que no podemos entenderlo plenamente en este mundo. Cuando nosotros hablamos de que los seres humanos y los ángeles tienen libre albedrío, a veces no entendemos esto, como tampoco entendemos muy bien el tema de la omnisapiencia de Dios. El conocimiento que Dios tiene de las cosas antes que ocurran es un problema para nosotros. Nosotros no podemos entender esto claramente, pero lo aceptamos de que Dios conoce las cosas antes que ocurran. Pero siempre nos hacemos la pregunta, ¿no? Humanamente, nosotros decimos, si Dios sabía que la mujer iba a ser tentada, y Dios sabía que iba a hacer caer a Adán, ¿por qué no lo impidió? Siempre nos hacemos las preguntas esa de por qué no entendemos el previo conocimiento que Dios tiene de las cosas. El hecho que Dios conozca las cosas antes que sucedan no quiere decir que es el causante de ellas. Y el hecho de que Dios no lo impida no quiere decir que es el culpable. Entonces nosotros, si el ser inteligente lo puede impedir, nosotros decimos, bueno, yo lo impediría humanamente hablando. Si yo sé que algo va a pasar, evito que ocurra. Pero en este caso, Dios muchas veces no impide lo malo que ocurre. Muchas veces lo impide, otras veces no lo impide. Y entonces, ¿de qué depende que lo impida o no lo impida? De su soberanía y de sus planes. Vamos a suponer en esta hora que Dios hubiera impedido la formación de Satanás. O sea, que él hubiera impedido que, que Satanás existiera. Porque sabía previamente que Satanás iba a pecar. Entonces, luego, una vez allí reunidos todos los seres humanos, un ejemplo, los seres humanos, el Señor nos diría así de la siguiente manera. Yo iba a crear a un ángel que le iba a poner por nombre Lucero. Lo iba a hacer muy hermoso, lindo, precioso, inteligente y de todo. Yo lo iba a hacer. Pero yo me di cuenta que él iba, él iba a tomar, a darle rienda suelta a su imaginación y se iba a rebelar contra mí. Y luego nos diría, por eso yo no lo hice. Ahora los seres humanos le hubiéramos hecho a Dios, al contarnos eso, la pregunta a Dios. Oh Dios, si tú todo lo puedes resolver, ¿por qué no lo hiciste? Noten, Dios
le preguntamos a Dios y lo cuestionamos si no lo hubiera hecho. Y lo cuestionamos si lo hizo. Los seres humanos no sabemos resolver el problema. Si Dios no hubiera hecho a Satanás, a ese lucero, le preguntáramos, Señor, ¿y por qué no lo hiciste? Tú no puedes resolver todo, pues. Y si lo hubiera, y ahora como nosotros sabemos que lo hizo, ahora le estamos echándole la culpa a Dios. ¿Y por qué lo hiciste si sabías que iba a pecar? Nosotros los seres humanos no entendemos tampoco bien el libre albedrío. Nosotros queremos libre albedrío sin consecuencia. Y libre albedrío sin consecuencia no hay. Cuando Dios le dio al hombre el libre albedrío, le dijo, mira, el libre albedrío consiste en que tú puedes irte del lado mío y tener vida eterna, o puedes irte en contra mía del lado de Satanás y tener muerte eterna. Los seres humanos dicen, entonces le dicen a Dios, no, pero si eso es así, entonces no es libre albedrío, porque los seres humanos quieren un libre albedrío donde yo me fuera del parte de Dios y tuviera vida eterna, y me fuera de parte en contra de Dios y yo tuviera vida eterna. Eso no es libre albedrío. Sí, eso no es libre albedrío. Libre albedrío tiene consecuencias. Las consecuencias las tenemos que cosechar. Y el Señor lo ha advertido con mucha anticipación. Ahora, siempre Satanás se ha valido de la palabra de Dios para engañar. Usó lo que Dios ya había dicho, la palabra que Dios le había dado a Adán y a Eva: el día que comas de este árbol morirás. Ahora, Satanás usa esa palabra y lo sigue usando todavía hoy. Toma la Biblia y la tuerce, la tergiversa, y Dios dijo morirás, y él dijo no morirás. Y hasta ahora se sostiene en su mentira y ha engañado a millones de personas con la idea de un alma inmortal, de que el hombre no muere, de que seguimos vivos en el infierno, en el purgatorio y en el cielo, cuando la palabra de Dios dice: el día que tú comas de ese árbol mueres. Y morir es desaparecer, no existir. Eso es la muerte eterna. Pero Satanás engañó a Adán y a Eva y sigue engañando a la gente con la idea de la inmortalidad del alma. El hombre no quiere dar su brazo a torcer de que muere, de que morimos. Queremos ser siempre igual que Dios. Que Dios no muere. Entonces ese es el gran problema del pecado. El gran problema de la caída es hacer pensar a la gente que sigue siendo como Dios, seréis como Dios. Y saben que para poder Satanás engañar al ser humano usó de la pedagogía. Satanás es uno de los primeros en esta tierra pedagogo. Usó la pedagogía. Mire, hacer una de las maneras para hacer hablar a alguien es a través de una pregunta, y Satanás usó una pregunta. Además de eso, es el primer intérprete de la Biblia, porque ahora le da una interpretación antojadiza a su manera. ¿Sí? No, Dios sabe que el día que tú comas serás como Él. Está interpretando el texto, está haciendo hermenéutica, pero diabólica, satánica, como la sigue usando todavía con los teólogos que Satanás tiene. Satanás tiene teólogos que cogen la Biblia para tergiversarla y torcerla a la manera de él. Dios tiene sus teólogos también que toman la Biblia y la interpretan a la manera de Dios, como Dios sabe que es. Así que la única seguridad para nosotros no ser engañado estando en esta condición de pecado, porque el problema es que yo tengo una desventaja que Adán y Eva no tenía, y es que Adán y Eva no eran pecadores. Y si Adán y Eva, que no eran pecadores, fueron engañados, ¿qué queda para nosotros? Solamente en Cristo Jesús.
aferrado de Él y de la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo aferrado de esa verdad que es Jesús, no seremos engañados de Satanás. Así que es la única seguridad que tenemos en este mundo. Y la palabra de Dios, interpretada por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque sea separado del Espíritu, yo no puedo interpretar la Biblia, la interpretaré a la manera de Satanás. Satanás cuestionó la orden divina. La orden divina de no comas de este árbol, el día que comas morirás. Y también cuestionó los resultados, que era la muerte de comer de ese fruto prohibido. Sí, entonces el resultado era la muerte eterna, la muerte. Pero él tergiversó todo eso. Los resultados del pecado a corto plazo lo vemos inmediatamente. El hombre sintió vergüenza, sintió desnudo, se trató de apartar de Dios, no quería ya comunión con Dios, quería estar independiente, solo a corto plazo. Culpó a Eva del problema del pecado, de su transgresión. Y bueno, a largo plazo me llama la atención el hecho de que cuando el hombre comenzó a morir, ahí mismo comenzó a morir. Desde que nacemos nosotros comenzamos a morir. Cuando Adán y Eva, dice el don profético, vieron la primera hoja de un árbol que cayó amarilla, muerta para morir y descomponerse, lloraron. Lloraron porque se dieron cuenta que la muerte era una realidad y que Satanás los había engañado de que no iban a morir, que serían como Dios. Así que esta es la situación y la consecuencia para el hombre fue la muerte, pero hay una esperanza. Sin embargo, cuando Dios hace el juicio a todo, sí, a Eva, a Adán, y da la sentencia finalmente a la serpiente, maldice a la serpiente. Y la situación para la serpiente, porque ya se le había terminado a Satanás el tiempo de gracia. Esa serpiente en sí era un medium que usó Satanás para engañar al hombre, no en sí era la serpiente la que estaba hablando. Así que de esta manera la serpiente fue maldita, y de esta manera el hombre se le dio una esperanza. Al hombre se le da una esperanza porque el hombre fue engañado. Satanás no fue engañado, él mismo se dio cuenta de la grandeza y del amor de Dios estando cerca del trono de Dios. Él actuó de mano alzada contra Dios. Ahora, si Dios no maldijo al hombre, ¿por qué de la sujeción de la mujer que se le anunció a la mujer de que el hombre iba a hacer de ella eso, se convirtió en una maldición? En sí, el plan de Dios no era que la mujer estuviera por debajo del hombre, sumisión, humillada por el hombre. Tampoco ese es el plan de Dios. La consecuencia del pecado llevó a esa situación del hombre a abusar de su responsabilidad como varón que tenía en el hogar y de hacer de la mujer una esclava, maltratarla, humillarla, matarla, pegarle, insultarla. Eso no fue el plan de Dios. Dios no maldijo al hombre, maldijo a la serpiente y maldijo la tierra. Pero las consecuencias le vieron, pero hay una esperanza que Dios abrió para el ser humano, y esa esperanza es que enemistad pondría entre ti, la mujer, entre tu simiente, y ahí está la primera promesa de que la solución al problema de la caída es Cristo Jesús. Dios mismo se haría hombre y vendría a esta tierra a morir por la raza humana. Los seres humanos hoy, los científicos, creen que el pecado es necesario y útil.
Y ellos creen que era necesario que el hombre pecara y no ven que el pecado, como la Biblia lo presenta, lo ven como una necesidad, como la caída, como lo presentan los hindúes con ese Dios que es el del mal. No, el pecado es muerte y la muerte no es necesaria en este planeta. Aunque se crea que la lucha por la supervivencia y el proceso evolutivo que requirió la muerte era necesario, no. Dios, no, la muerte es un intruso y no se necesita para la supervivencia del más fuerte. Eso fue a causa del pecado que se introduce esta situación. Ahora, los seres humanos no estamos programados para morir. Dios colocó en el ser humano ese deseo de vivir. Tampoco existe el gen de la muerte. Que digamos, aquí está el gen de la muerte. No. Tenemos mecanismos que nos protegen de las fallas que ocurren en nuestro cuerpo y las mutaciones, pero generalmente tratan de volver otra vez a la situación de donde estaba. La muerte no puede, se puede ahuyentar, dicen los científicos, no desaparecer, pero sí ahuyentar por un tiempo. Y da algunos consejos: no fume, haga ejercicio, coma saludablemente, manténgase positivo, mantenga una red de amigos, pero aún así la muerte va a llegar, porque eso es la paga del pecado, es muerte. Uno se pregunta, la razón por la que nosotros fuimos creados para vivir eternamente, ¿la vemos todavía en este mundo y en nuestro sistema y en nuestro cuerpo? Dios hizo un cerebro de 30.000 millones de neuronas. 30.000 millones de neuronas. ¿Para qué este cerebro si íbamos a durar solo 90 años? Vemos otro aspecto. ¿Para qué hacerle una gota de sangre? En una gota de sangre, 5 millones de glóbulos rojos y 10.000 glóbulos blancos, que son los soldados que pelean, y 250.000 plaquetas solo en una gota de sangre. ¿Para que todo esto si vamos a vivir solo 90 años? ¿Para qué hacerle 4 millones de talleres al hígado para construir azúcares si solo íbamos a durar 90 años? ¿Para qué hacer un ojo de 2.000 millones de piezas y hacer capaz de 1.000.000 de fotografías por día si solo íbamos a durar 90 años? ¿Para qué hacer el cromosoma que sumando las células, uniéndolas, nos da una extensión de 160.000 millones de kilómetros de ADN si solo íbamos a durar 90 años? El cerebro, dicen los científicos hoy, está hecho para pecar. Claro, hoy en día al hacer el estudio de un cerebro, usted va a encontrar, le va a arrojar eso. Pero ese es precisamente el problema de la lucha entre Satanás y Dios, donde Satanás dice que el ser humano fue diseñado para pecar y que él no puede obedecer la ley. Ahora, el cerebro, podríamos decir, fue degradado para pecar, pero no fue hecho para pecar como dicen los científicos. Hay una universidad estadounidense que ella dice, ellos que han hecho unos estudios que han contado con muchos voluntarios que se han sometido para probar la relación que existe en el cerebro humano para querer realizar los 7 pecados capitales. Y bueno, es verdad,
que hay ciertas naturaleza humana que demuestran científicamente que el hombre cayó en el pecado y el hombre ha sido afectado por el pecado tal como lo presenta el don profético en estos pensamientos. Dice la incapacidad mental, la debilidad física, las perturbaciones nerviosas y los deseos antinaturales se transmiten como un legado de padre a hijos. Y las mismas prácticas seguidas por los hijos aumentan y perpetúan los malos resultados. A esta causa se debe en gran parte el deterioro físico, mental y moral que produce tanta alarma en el mundo, ¿no? Se transmite, dice allí, se transmite, hay una transmisión, un legado de padre a hijo de los deseos antinaturales. Luego dice algo interesante en este otro pensamiento: los niños heredan las inclinaciones al mal. Y luego, eso lo ha descubierto la ciencia las cromosomas y en todo. Hay un historial de las generaciones pasadas, todo lo que se hizo, bueno y malo. Y entonces allí luego dice, pero también tiene muchos hermosos rasgos de carácter. Gracias a Dios, que también se heredan muchos hermosos rasgos de carácter. Estos deberían ser fortalecidos y desarrollados, mientras que las tendencias hacia el mal deberían ser cuidadosamente vigiladas y reprimidas. Los psicólogos hoy dirían, no, es malo reprimir al niño, no. El don profético nos dice que deben ser vigiladas esas tendencias hacia el mal y reprimidas. Los niños nunca deberían ser adulados, porque la adulación es veneno para ellos. Pero los padres deberían mostrar un cuidado tierno y santificado por ellos y así ganar su confianza y amor para ayudar en ese aspecto cuando un padre maltrata al niño por algo negativo que ha hecho. Lo que hace es que va a fijar más en su mente esta situación. Hay que saber reprimir y vigilar esas cosas para ganar la confianza y el amor de los niños, pero hay que tratarlo con cuidado y un tierno amor santificado. Quiere el Señor ayudarnos a nosotros a vencer y estar dispuestos a vivir en armonía con la voluntad de Dios. En un mundo caído, la solución es aferrarnos de Cristo Jesús.